1.2 Poblaciones y muestras. Parámetros y estadísticos. En estadística, uno de los primeros aspectos que debe comprenderse es la diferencia entre población y muestra, así como entre parámetro y estadístico. Estos conceptos son fundamentales porque permiten definir con claridad a quiénes o qué se desea estudiar, qué parte de esa realidad se puede observar directamente y cómo se pueden obtener conclusiones válidas a partir de los datos disponibles. En el contexto del diplomado en métodos estadísticos para ciencias sociales, políticas y de la salud, estos conceptos son esenciales porque el análisis estadístico se orienta a comprender fenómenos sociales, políticos y sanitarios mediante datos. El propio plan de estudios señala que los participantes deben identificar el tipo de datos con que cuentan para decidir qué análisis aplicar, así como conocer los alcances y limitaciones de las conclusiones obtenidas. Población es el conjunto total de individuos, unidades, casos, instituciones, eventos u objetos que comparten una característica de interés y sobre los cuales se desea obtener información. Es decir, la población representa el universo completo que el investigador quiere estudiar. En ciencias sociales, una población puede estar formada por todos los hogares de una ciudad, todos los estudiantes de una universidad, todas las personas desempleadas de una región o todos los adultos mayores de un país. En ciencias políticas, puede referirse a todos los ciudadanos con derecho a votar, todos los municipios de una entidad federativa o todos los legisladores de un periodo determinado. En ciencias de la salud, puede estar integrada por todos los pacientes con diabetes, todas las personas vacunadas contra una enfermedad o todos los expedientes clínicos registrados en un hospital durante cierto año. La población debe definirse con precisión, porque de ella depende la validez del estudio. No basta con decir, por ejemplo, se estudiará a los pacientes. Es necesario delimitar qué pacientes, de qué institución, de qué edad, con qué diagnóstico, en qué periodo y bajo qué criterios de inclusión. Una población mal definida puede generar resultados ambiguos o conclusiones que no corresponden al problema investigado. Por ejemplo, si se desea estudiar la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en una ciudad, la población podría definirse como personas mayores de 18 años residentes en el municipio de X durante el año 2026. Esta delimitación permite saber exactamente a qué grupo se refieren los resultados. Muestra. La muestra es una parte o subconjunto de la población que se selecciona para ser observada, medida o analizada. Se utiliza porque, en la mayoría de las investigaciones, estudiar a toda la población resulta costoso, difícil, tardado o incluso imposible. Por ejemplo, si se quiere conocer la opinión política de todos los ciudadanos de un país, sería poco práctico entrevistar a cada persona. En su lugar, se selecciona una muestra de ciudadanos que represente adecuadamente a la población. A partir de esa muestra se pueden estimar tendencias generales, preferencias, proporciones o relaciones entre variables. En ciencias de la salud, una muestra puede estar integrada por un grupo de pacientes seleccionados para evaluar la eficacia de un tratamiento. En ciencias sociales, puede formarse con hogares encuestados para estudiar condiciones de pobreza. En ciencias políticas, puede componerse de votantes entrevistados para estimar intención de voto. La calidad de una muestra es muy importante. Una muestra adecuada debe ser representativa, es decir, debe reflejar de manera razonable las características principales de la población. Si la muestra está sesgada, las conclusiones también pueden estarlo. Por ejemplo, si una encuesta sobre acceso a servicios digitales se aplica únicamente por Internet, podría excluir a personas sin conexión, generando una visión incompleta del problema. Parámetros. Los parámetros son medidas numéricas que describen una característica de la población completa. Representan valores verdaderos o teóricos de la población, aunque en muchos casos no se conocen directamente porque no se estudia a todos sus integrantes. Algunos ejemplos de parámetros son la edad promedio de todos los pacientes con hipertensión de un país, la proporción real de ciudadanos que apoyan una política pública, el ingreso promedio de todos los hogares de una región, la varianza del gasto en salud de toda una población, el porcentaje total de estudiantes que desertan de una institución. Los parámetros suelen representarse con letras griegas. Por ejemplo, la media poblacional se representa como mimo, la proporción poblacional como p y la varianza poblacional como senco cuadrado.
En la práctica, el investigador generalmente no conoce el parámetro poblacional. Por ello, utiliza información de una muestra para estimarlo. Esta idea es central en la inferencia estadística. A partir de datos muestrales, se busca aproximarse al comportamiento de la población. Estadísticos. Los estadísticos son medidas numéricas calculadas a partir de una muestra. Sirven para describir los datos observados y, en muchos casos, para estimar los parámetros de la población. Algunos ejemplos de estadísticos son la media de edad de los pacientes incluidos en una muestra, la proporción de personas encuestadas que apoyan determinada propuesta, la desviación estándar del ingreso en una muestra de hogares, el porcentaje de estudiantes entrevistados que reportan dificultades económicas, el coeficiente de correlación calculado entre dos variables observadas en una muestra. Los estadísticos suelen representarse con letras latinas. Por ejemplo, la media muestral se representa como X-psique, la proporción muestral como PI y la varianza muestral como S-juara. La relación entre estadístico y parámetro es fundamental. El estadístico se calcula con los datos disponibles de la muestra, mientras que el parámetro corresponde a la población completa. Por ejemplo, si se encuesta a 1.200 ciudadanos para estimar la preferencia electoral nacional, el porcentaje obtenido en la muestra es un estadístico. La verdadera proporción de todos los ciudadanos que prefieren a un candidato sería el parámetro. Diferencia entre población y muestra. La diferencia central entre población y muestra radica en el alcance. La población incluye a todos los elementos que se desean estudiar. La muestra incluye únicamente una parte de ellos. Por ejemplo, en un estudio sobre obesidad infantil, concepto, ejemplo aplicado, población, todos los niños de 6 a 12 años inscritos en escuelas primarias públicas de una ciudad. Muestra, 500 niños seleccionados de distintas escuelas primarias públicas. Parámetro, porcentaje real de obesidad infantil en todos los niños de esa población. Estadístico, porcentaje de obesidad observado en los 500 niños seleccionados. Esta distinción permite comprender por qué la estadística trabaja con incertidumbre. Cuando se analiza una muestra, los resultados pueden aproximarse al valor real de la población, pero no necesariamente coinciden exactamente con él. Por eso se utilizan conceptos como error de estimación, intervalo de confianza y pruebas de hipótesis. Importancia para la inferencia estadística. La relación entre poblaciones, muestras, parámetros y estadísticos constituye la base de la inferencia estadística. La inferencia estadística permite formular conclusiones sobre una población a partir de la información obtenida en una muestra. Esto es especialmente relevante en las ciencias sociales, políticas y de la salud, donde muchas veces no se puede observar a toda la población. Por ejemplo, no siempre es posible estudiar a todos los pacientes de un país, a todos los votantes, a todos los hogares pobres o a todos los beneficiarios de un programa social. Por ello, se selecciona una muestra, se calculan estadísticos y, mediante procedimientos inferenciales, se estiman los parámetros poblacionales. Sin embargo, para que la inferencia sea válida, la muestra debe seleccionarse de manera adecuada. Una muestra pequeña, mal seleccionada o sesgada puede producir conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si se evalúa la satisfacción de los usuarios de un hospital entrevistando únicamente a quienes recibieron atención rápida, se podría sobreestimar la calidad del servicio. Aplicación en ciencias sociales, políticas y de la salud. En ciencias sociales, estos conceptos permiten estudiar fenómenos como pobreza, educación, empleo, desigualdad, movilidad social o acceso a servicios. La población puede ser un conjunto de hogares, estudiantes, trabajadores o comunidades. La muestra será el grupo específico que se observe. Los estadísticos permitirán estimar características de la población. En ciencias políticas, son indispensables para el análisis electoral, la evaluación de políticas públicas, los estudios de opinión y la medición de participación ciudadana. Por ejemplo, una encuesta de intención de voto utiliza una muestra para estimar un parámetro poblacional, la proporción de ciudadanos que votarían por determinado partido o candidato. En ciencias de la salud, estos conceptos permiten evaluar factores de riesgo, prevalencia de enfermedades, eficacia de tratamientos, cobertura de vacunación o calidad de servicios sanitarios. Por ejemplo,
Si se toma una muestra de pacientes con diabetes para estimar su nivel promedio de glucosa, el promedio observado será un estadístico que busca aproximarse al valor real de la población. Ejemplo integrador. Supongamos que una institución de salud desea conocer la proporción de adultos mayores que presentan hipertensión en una ciudad. La población estaría formada por todos los adultos mayores residentes en esa ciudad. Como sería difícil medir la presión arterial de todos ellos, se selecciona una muestra de adultos mayores mediante un procedimiento adecuado. A partir de esa muestra, se calcula el porcentaje de personas con hipertensión. Ese valor es un estadístico. El valor que realmente correspondería a todos los adultos mayores de la ciudad es el parámetro. A partir del estadístico, el investigador puede estimar el parámetro y construir conclusiones útiles para la planeación de servicios de salud, campañas preventivas o asignación de recursos. Sin embargo, esas conclusiones deben interpretarse considerando el tamaño de la muestra, el método de selección y el posible margen de error. Síntesis del punto. En conclusión, la población es el conjunto total que se desea estudiar, mientras que la muestra es una parte seleccionada de esa población. Los parámetros describen características de la población completa, y los estadísticos son medidas calculadas a partir de la muestra. Estos conceptos son indispensables para el análisis estadístico, porque permiten pasar de los datos observados a conclusiones más generales. Comprender esta diferencia es esencial para aplicar correctamente los métodos estadísticos en problemas sociales, políticos y de salud. Sin una adecuada definición de población, muestra, parámetros y estadísticos, el análisis puede perder validez, producir interpretaciones incorrectas o llevar a decisiones poco fundamentadas. Por ello, este tema constituye una base necesaria para avanzar hacia la inferencia estadística, la estimación, las pruebas de hipótesis y los modelos estadísticos que se abordarán en los módulos posteriores del diplomado.